A esta segunda conferencia en el marco del Tercer Congreso Nacional sobre Educación Judicial, las reformas laborales y su aplicación en el Estado mexicano. Queda en uso de la palabra como moderador el consejero de la Judicatura del Estado de México, maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Es un honor contar con la presencia del magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, integrante del octavo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. Sea usted bienvenido, señor magistrado. Sí. Muchas gracias, señor consejero Gerardo de la Peña. Agradezco la invitación a participar en este foro tan relevante por el momento que vivimos, todo el foro mexicano, y en la expresión foro incluyo a todos los que ejercemos el derecho, sea en este lado desde la función jurisdiccional o bien desde aquel en el que se encuentran los postulantes o los académicos o quienes se encuentran en la procuración de justicia. Vivimos un momento muy destacado porque yo lo englobo en un fenómeno de reforma del sistema jurídico mexicano, en el que en un plazo de 25 años, que de manera deliberada yo hago a partir de 1992 con aquella reforma paradigmática al artículo 27 constitucional y la consecuente creación de los tribunales agrarios, es decir, se profesionaliza la justicia agraria, y ese periodo de 25 años para mí culmina con la reforma al artículo 123 constitucional en relación con la justicia de trabajo. 25 años en los que además de estas dos reformas hemos visto que los modelos de justicia en nuestro país están transitando marcadamente hacia la oralidad, hacia un sistema de justicia a través de audiencias. Ya lo vemos, incluso antes que la materia penal, en la materia mercantil se anticipó a el inicio de las actividades del sistema de justicia penal, la materia mercantil, y después se siguió transitando en este contexto de la materia penal, además de otras reformas paradigmáticas que sí nos permiten hablar de un marcado proceso de reforma del sistema jurídico mexicano en un lapso de 25 años y que estamos en una fase de consolidación de todas estas reformas. Como vemos, el sistema de justicia penal pues va avanzando, tiene sus vicisitudes en esta etapa de implementación y es precisamente la experiencia que vamos a tener que recoger en esta gestante etapa de implementación de la reforma constitucional en materia de justicia de trabajo. Tenemos necesariamente que voltear a ver esa experiencia y ver cómo se ha batallado con uno de los conceptos que acaba de referir el magistrado presidente como resistencia al cambio. También la vivimos a nivel de la implementación de este tipo de reformas. Bien, con este ingrediente fundamental que debemos tener en cuenta, tendríamos que asumir que 100 años de experiencia del modelo de justicia tripartita ya fue suficiente, ¿no? Como para tener un diagnóstico claro de cuáles fueron las debilidades y las fortalezas del sistema de justicia tripartita, y yo me sumo a la voluntad del constituyente permanente de dar un giro al sistema de justicia laboral, porque yo pensaría, como se dice cotidianamente, que por sobreproteger al trabajador con un modelo de justicia de esta índole, se acabó desprotegiendo. ¿Por qué? Pues por todos los vicios que fue acumulando el sistema de justicia de trabajo, a veces no voluntariamente, sino por la manera en que se vino a tratar a la justicia de trabajo. En fin, de eso podremos ir hablando en el desarrollo de esta exposición, que he dividido en dos aspectos, desde la óptica jurisdiccional y desde el aspecto orgánico o diseño estructural que tendrán que enfocar o perfilar los que están encargados de aterrizar la reforma constitucional en materia de justicia de trabajo a nivel
de la legislación secundaria. Habría que puntualizar que no debemos perder de vista cuál fue el detonante de esa reforma en materia de justicia cotidiana que envió el señor presidente de la República al Congreso de la Unión. Y verán ustedes que fue un informe que le encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde le encomendó que le presentaran un diagnóstico sobre el estado de la justicia cotidiana. Uno de los ejes temáticos de ese informe fue el atinente a la justicia en general y particularmente a la justicia de trabajo. ¿Qué indicaba este informe? Pues que los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias. Hay un numeroso grupo de obstáculos, tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar los conflictos. ¿Cómo percibe la justicia el ciudadano? Lejana, incomprensible y como un factor de desigualdad. Además, se asume que las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben a dónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. Estos tendrían que ser factores o variables que tendrían que considerarse en el diseño del sistema de justicia que estamos aterrizando. Las soluciones propuestas en ese informe, expondré algunas, abarcan un amplio espectro de medidas que pueden agruparse en estas que referiré. Las asimetrías de información que afectan a los ciudadanos cuando enfrentan un conflicto. El diseño de los procedimientos suele privilegiar la forma sobre el fondo, lo cual ha derivado y principalmente derivó en la justicia de trabajo en procesos que fueron interminables hasta antes de la reforma en materia de amparo y la nueva ley de amparo, que a través del amparo adhesivo le puso coto o alto a esos amparos para efectos que eran interminables, ¿verdad? La experiencia decía que los secretarios de un tribunal colegiado antes de la reforma podían tener montones de proyectos ya elaborados con puras violaciones procesales, ¿verdad? De tal manera que esto retardaba mucho la impartición de justicia o la solución de los conflictos. También otra variable es un diseño institucional que resiste la renovación y adaptación, en particular en materia de justicia laboral. Algo de lo que acaba de tocar el magistrado presidente, diseño institucional que resiste la renovación. Es decir, durante 100 años no se le metió mano mayormente al sistema de justicia de trabajo, de tal manera que es una necesidad muy grande del complejo de justicia de trabajo. Otro aspecto fundamental es que hay que considerar a ciertos grupos vulnerables para quienes acceder a la justicia de trabajo se convierte en eso, un problema de acceso a la jurisdicción. Abordaré el tema con un poco más de detenimiento en unos momentos, pero sí podemos anticipar que entre ese grupo vulnerable estarían los trabajadores domésticos, para quienes los instrumentos de prueba que contempla la Ley Federal del Trabajo suelen ser fútiles, ¿verdad? No les sirven para llevar a juicio una reclamación de prestaciones, por ejemplo, por un despido, de tal manera que advierto que ahí se encuentra un tema de acceso a la jurisdicción para este grupo de trabajadores. Bien, en concreto al Ejecutivo, este dictamen proponía que a través de él se coordinara tanto el diseño como la implementación de una estrategia nacional de comunicación que permita que las personas en todo el país puedan identificar sus derechos y obligaciones, así como las vías para hacerlos valer. Y ahora, en cuanto a
a una serie de labores conjuntas, tanto para el Ejecutivo Federal como para los poderes judiciales o bien otras autoridades. Podríamos apuntar que ese dictamen señala que los tribunales estarían obligados a crear mecanismos de coordinación para impartidores de justicia y mejorar las condiciones en que opera la justicia local. Además, esto es fundamental. En el diseño de los nuevos modelos de justicia, una parte fundamental lo constituyen los medios alternativos de solución de controversia, sea vía la conciliación o sea a través de otros instrumentos alternativos, pero es fundamental que los nuevos modelos de justicia cuenten con mecanismos alternativos de solución de controversia. Máxime si transitamos hacia un modelo de justicia a través de audiencias, debemos pensar que no es posible, o ningún mecanismo de audiencias es capaz de resistir que todo se judicialice. Es un mecanismo de despresurización de los sistemas de justicia oral, que paralelamente se desarrollen los medios alternativos de solución de controversias, y era una de las directrices de este dictamen. También es indispensable revisar programas de formación de abogados, es decir, se debe transitar paralelamente en la profesionalización del gremio, a través de los mecanismos que eventualmente ya están teniendo vigencia en nuestro país. La profesionalización y más bien la colegiación obligatoria de la abogacía ya es una realidad, por ejemplo, en el estado de Jalisco. Está transcurriendo la vacatio legis para que sea obligatorio estar colegiado a efecto de ejercer la abogacía en el estado de Jalisco. La vigencia inicia en 2022, de tal manera que esos modelos de profesionalización que tienden a que el servicio de asistencia técnica sea de mayor calidad es una necesidad muy, muy grande en el área del derecho del trabajo. También en estas directrices se incluía revisar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje. En cuanto al gobierno judicial, esa es una vertiente que se ha venido explorando en los sistemas jurídicos contemporáneos desde hace aproximadamente 25 o 30 años. Si nos vamos más allá, diríamos que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a transitar hacia los modelos de gestión judicial a través de consejos de la magistratura o consejos de la judicatura, como los conocemos en nuestro país. ¿Y cuál ha sido el acierto de la implementación de estos esquemas enfocados al gobierno judicial? Separar la función jurisdiccional propiamente de la gestión administrativa de los poderes judiciales, ¿verdad? De tal manera que ese es un aspecto que se debe de tener en cuenta en este proceso de implementación. De ahí que las unidades jurisdiccionales cuenten con herramientas que permitan mejorar su gestión. Esto lo abordaré en la segunda parte de la exposición. Otro tema, de la mano de la transparencia y de combate a la corrupción, mejorar mecanismos de rendición de cuenta, fortalecer mecanismos de supervisión y disciplina judicial, garantizar la ejecución de las sentencias. Ese es un problema que enfrentan los tribunales de nuestro país y en el contexto internacional también. La experiencia de judicialización del tema laboral, de la justicia laboral en Chile, por ejemplo, si bien ha vuelto eficaz el proceso postulatorio y de sentencia, no obstante, el problema ahora se ha ido hacia la fase de cumplimiento de las sentencias, ¿verdad? De tal manera que es un problema tanto en el juicio de amparo cumplir una sentencia, como también lo es a nivel de la justicia, por ejemplo, civil, ¿verdad? Pero bueno, ahí con otras salidas que luego no tenemos en este tipo de procedimientos. Profesionalizar y capacitar a los jueces y al personal jurisdiccional es también una de esas directrices en torno al gobierno judicial.
la exposición de motivos de la iniciativa de 28 de abril de 2016 del presidente de la República aterriza muchas de estas recomendaciones que emitió el CIDE y esa iniciativa, como sabemos, que propone que la justicia laboral sea impartida por tribunales profesionales, ya sea del Poder Judicial de la Federación o de los poderes de justicia local. Institucionaliza la conciliación a través de los centros de conciliación especializados e imparciales. Propone esta iniciativa, proponía revisar la distribución de competencia entre autoridades federales y locales. De ahí que a través de tanto este informe como de la iniciativa del presidente de la República, vemos que queda de manifiesto el objetivo del Estado mexicano de transitar en la justicia laboral a un sistema de justicia profesional, dejando atrás el modelo tripartita. Bien, la comisión de la Cámara de Senadores, bueno, la comisión finalmente dictaminó el 18 de marzo de este año 3 proyectos de reforma, que sería una del Partido Revolucionario Institucional, otra del Partido de la Revolución Democrática y otra del Partido Acción Nacional. Me referiré al contenido de la que presentaron los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas. En ella se plantea la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales para ofrecer tanto el servicio de conciliación para la solución de los conflictos laborales como para el registro de los contratos colectivos de trabajo, organizaciones sindicales, convenios de administración de los contratos ley y reglamentos interiores. Establece principios para que se lleve a cabo esta etapa de conciliación, como serían certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, confidencialidad, publicidad, celeridad, economía y flexibilidad. Aquí se han centrado muchas críticas de la doctrina en materia procesal del trabajo en torno a los alcances que deberá tener estos centros o este Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, pero desde mi punto de vista es necesario, como ya lo apuntaba, si va a llevar a cabo una función fundamental como sería la conciliación, es indispensable que esto exista si se quiere que este modelo de justicia basado en audiencias transite con eficacia, es decir, que sea solvente en el desahogo de sus audiencias, de tal manera que el porcentaje de lo que se llegue a judicializar sea menor y que constituya un verdadero filtro de despresurización del sistema de audiencias. Bien, este proyecto incluye apartados en relación con las acciones y excepciones, capacidad y personalidad. Podría apuntar que en el tema de las acciones se faculta al tribunal para que al admitir la demanda subsane la falta de la demanda cuando advierta que el trabajador no demandó prestaciones inherentes a la acción principal que está ejerciendo. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que advierto? Que bueno, que el tribunal va a sustituir la voluntad del trabajador y que, pues en todo caso, esa facultad podría más bien armonizarse con la diversa facultad que también contiene el proyecto en torno a la facultad de pedir aclaraciones o prevenir al trabajador para que realice las aclaraciones correspondientes, en ese como en otros supuestos que podrían ser el ejercicio de acciones contradictorias, ¿verdad? De tal manera que, pues para no incurrir en este tema de que sea el tribunal el que esté, pues ya supliendo la voluntad del trabajador, pues mejor armonizar esta potestad con la diversa de pedir aclaraciones a
la demanda. Bien, se regulan los apartados de competencias, impedimentos, excusas, las actuaciones, los términos procesales, las notificaciones, y en este contexto de las notificaciones vemos que se sigue reiterando una facultad para que los actuarios lleven a cabo la notificación del demandado en el lugar en que lo localicen, si es que no fue posible encontrarlo en algunos de los domicilios que se le han señalado. ¿Qué vemos ahí? Que hay un gran problema, ¿verdad? Tenemos un gran problema en la justicia de trabajo con el tema del emplazamiento al demandado. ¿Qué llegué a ver como juez de distrito? Bueno, situaciones hasta aberrantes, que cambiaban la fachada del local donde se le tenía que emplazar, y en uno de estos amparos, el actuario dio fe que en el estacionamiento de la negociación estaba el anterior anuncio espectacular, que realmente daba cuenta de que efectivamente era el domicilio, pero bueno, pues es una manera en que se ha ejercido la defensa en el derecho laboral, de tal manera que, bueno, por mi parte, por lo que a mí correspondió, yo concedí el amparo porque había para mí datos que revelaban que el emplazamiento se había llevado a cabo en el domicilio del demandado y que eso había sido una manipulación para sorprender al actuario. Pero bueno, dicen que donde manda el magistrado, los jueces de distrito obedecen, y el tribunal colegiado revocó esa sentencia. Bueno, tuvo sus consideraciones, ¿verdad? Pero así sucedió. Entonces, para mí no es descabellado pensar que este tipo de notificación, que se entregue la cédula al demandado en el lugar en que se localice, pues no debería de sorprendernos que pudiera tomar realce. Sobre todo vemos experiencias, o por lo menos lo que nos llega en las películas, que en Estados Unidos encuentran a la persona en el parque de diversiones y le entregan la cédula. Claro, tiene sus requisitos, ¿verdad? Viene con sus requisitos. Sin embargo, dados estos matices que viene revelando el ejercicio del derecho laboral, pues no tendría por qué pensarse que es descabellado que, pues donde encuentres al demandado, seguramente tendrá lugares habituales a donde va a tomar el café, a donde va a comer, tiene un equipo de sus preferencias, y en todo caso los actuarios tendrían que debidamente constituidos y con las formalidades correspondientes, pues en dado caso hacer uso de estas facultades y no dejar en la indefinición o en la indefensión al trabajador. Otra institución que se incorpora en este proyecto es el de la caducidad, y esto va de la mano del artículo 17 constitucional. Si la justicia tiene que ser pronta y expedita, pues tiene que haber el impulso procesal. Miren, la reforma que trajo consigo la reducción del plazo para el cómputo de los salarios caídos necesariamente va de la mano de que no sea un negocio prolongar el dictado de la justicia. Me ha tocado ver amparos directos laborales donde la demanda se presentó en 2010 y el emplazamiento lo llevaron a cabo hasta el 2015. O sea, lo que transcurre de tiempo no es de gratis. ¿Por qué? Porque es como ir echándole dinero al cochinito, ¿verdad? Y esto se vuelve una eventual condena demolitoria del patrimonio de una empresa, de tal manera que, pues, estos mecanismos para evitar que los juicios laborales se prolonguen de manera indefinida, pues tiene que ser interpretado también de la mano del artículo 17 constitucional. Debe haber una justicia pronta y expedita, y vaya, la Constitución no puede estar prohibiendo, no puede estar exigiendo
que los juicios sean rápidos y por otra parte estar contemplando mecanismos que inciten a que los juicios sean prolongados, ¿verdad? De tal manera que si pretendemos que la justicia sea verdaderamente expedita, es loable que se haya introducido una figura como la caducidad. Bueno, es una opinión personal. El mecanismo de las pruebas es un tanto, podría decirlo, contradictorio, porque si bien se pretende o se postula que la valoración de las pruebas estará sujeta a las reglas de la lógica y de la experiencia, no obstante, en realidad se trata de un sistema mixto, porque ya se establece qué documentos o qué instrumentos de producir la prueba tendrán valor probatorio pleno, ¿verdad? Entonces, más que decir que el sistema de valoración estará sujeto a las reglas de la lógica y la experiencia, parece que más bien se establece un sistema mixto de valoración de los medios de producir la prueba. Otro aspecto que seguramente será materia de análisis en las discusiones es el mecanismo de la prueba pericial. Este esquema de perito del actor y perito del demandado y un tercero en discordia, me parece que es como mercantilizar la ciencia, ¿verdad? Porque finalmente la parte actora contrata a su perito y va a decir lo que quiere que exponga. El demandado de la misma forma. Entonces seguimos transitando en esta falacia de una integración colegiada de la prueba. ¿Por qué no mirar al esquema del derecho de amparo, donde la prueba pericial se designa a través de un perito que designa el órgano jurisdiccional, sin perjuicio del derecho de que las partes puedan designar al suyo? Digo, sobre todo considerando que una de las partes es el trabajador, ¿no? Y bien convendría que ya el órgano jurisdiccional designe el perito que va a llevar a cabo la prueba. Sobre todo que persisten, como veremos, los procedimientos especiales de seguridad social, donde igualmente, así la institución de seguridad social tenga el expediente clínico y la historia de padecimientos del trabajador, en sus dictámenes dicen no tiene padecimiento alguno. Y entonces eso es una verdadera aberración. ¿Pero por qué lo hace? Porque institucionalmente creo que siguen una directriz en donde se dice que deben dictaminar que no tiene padecimientos profesionales ni del orden general que sean invalidantes. Entonces digo, bueno, si este esquema lo que nos revela es eso, que no hay realmente lealtad hacia el órgano jurisdiccional, pues transitemos, dejemos atrás este modelo de simulación y exploremos otras vertientes, sobre todo si estamos en el diseño de este nuevo procedimiento laboral. Ya lo anticipaba, el esquema probatorio cambia porque desde la demanda hay que mencionar las pruebas de las que se va a echar mano y hay algunas que se tienen que exhibir. Si no se cuenta con ellas, se puede prevenir y eventualmente si no se exhiben puede desestimarse la demanda. También el órgano jurisdiccional podrá requerir a instituciones en las que se encuentren esos documentos para que los aporten, pero volveríamos al punto, y aquí con un poco más de extensión, mencionaría el tema de las trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos, porque ellos, ¿cuándo van a poder acceder a un informe del Seguro Social o del SAR o de una institución bancaria o la inspección? ¿Cuándo les va a poder favorecer? Porque normalmente el patrón va a negar la relación de trabajo. Se puede ofrecer la inspección, pero como va a decir que no tiene trabajadores, pues no va a estar obligado a exhibir documento alguno, de manera que esto nos enfrenta a un verdadero problema de acceso a la jurisdicción, porque si aplicamos las reglas generales, diríamos que ante la negativa de la relación de trabajo por parte del patrón, la carga de la prueba le corresponde al trabajador doméstico. Y ante esta situación de facto a la que se arroja al trabajador doméstico, volvemos el asunto en un problema de acceso a la jurisdicción. Jamás va a poder acreditar sus
pretensiones o los hechos en que apoye sus pretensiones. De ahí que tendríamos que estar ideando una perspectiva pro operario in domus o pro operario en casa, para que, al igual que ha sucedido con las trabajadoras que en estado de gravidez renuncian, la carga de la prueba se revierte al patrón para que demuestre la inexistencia del despido. De otra manera, veo muy difícil que el problema de acceso a la jurisdicción bajo los esquemas procesales, probatorios y distribución de la carga de la prueba puedan acceder a la jurisdicción. Y esto ya lo comentaba el informe del CIDE, como se los anticipaba. Muy bien, ya les comentaba que se plantean en esta iniciativa diversos procedimientos especiales, dando énfasis a los problemas de carácter, ¿cómo decirlo?, como económicos, ¿verdad?, los que tienen una cuantía monetaria, que serían los de reinstalación o indemnización por despido injustificado. Se privilegia una solución rápida de esos conflictos, pues vaya como debe de ser, porque tanto al trabajador le perjudica permanecer en la inactividad como al patrón que se siga incrementando una cuenta de salarios caídos. Es decir, se privilegia que se resuelva el fondo. En el tema de ejecución hay una perspectiva muy favorable, que es contemplar la creación de tribunales especializados en la fase de ejecución. Bien, estos grandes rasgos, pero digo por lo acotado del tiempo, lo que podría señalar de este proyecto. Y en el aspecto orgánico, aquí viene una vertiente muy interesante y que es un enfoque que no se debe de soslayar para la habilitación de los nuevos tribunales laborales. He estudiado el tema desde la perspectiva orgánica, desde la perspectiva de la administración, derivado de la tesis que denominé Reingeniería de Procesos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación para el conocimiento del amparo indirecto, de tal manera que en este contexto podría señalarles que la reingeniería de procesos tiene como propósito estudiar a las instituciones, a las organizaciones, para hacer un replanteamiento de su manera de operar, pero no ¿cómo decirlo?, no un replanteamiento superficial, sino por el contrario, radical. ¿Para qué? Bueno, pues para dar pasos exponenciales en mejora continua, en la eficiencia y en transitar de gestiones funcionales a gestiones por procesos. Esta vertiente de las técnicas administrativas surgió o se implementó en la década de los 80. En México muchas instituciones bancarias se sometieron a procesos de reingeniería. ¿Para qué? Para mejorar sus enfoques institucionales en relación con el negocio que estaban desarrollando. Es decir, su negocio era la intermediación financiera. Entonces decían, bueno, pues vamos a privilegiar ese que es nuestro negocio. Y se desincorporaron de muchísimo personal. Claro, tuvo sus implicaciones. En el contexto de esta herramienta de la administración, podríamos hacer un símil con los poderes judiciales y decir cuál es la función del poder judicial: impartir justicia, ejercer la función jurisdiccional y en función de ello estructurar nuestro modelo de justicia. Y aplicada la visión de los procesos, es decir, como serie de pasos o de actos para llegar a un fin, tendríamos que decir, bueno, vamos a enfocar el proceso jurisdiccional desde la óptica de los procesos. ¿Cuáles procesos identificamos en el desarrollo de los procesos judiciales? Yo les podría decir que el de conocimiento, integrado por las fases postulatoria, probatoria y de alegatos.
la fase de resolución, que sería la que podríamos llevar a cabo, la de sentencia, y la fase de ejecución. Normalmente todos los procesos judiciales distinguen estos tres procesos: conocimiento, resolución y ejecución. Y en función de eso podríamos hacer estas críticas o estos señalamientos. Desde mi punto de vista, el modelo de juzgados unipersonales se encuentra en crisis. ¿Por qué? Bueno, les puedo anticipar un dato donde, analizando la creación de nuevos órganos en un periodo de un año a la fecha, les puedo anticipar que todos esos órganos al día de hoy ya tienen un desfase, ya tienen un rezago en la emisión de sus resoluciones. ¿Esto qué quiere decir? Que las estructuras se convierten en estructuras subutilizadas, porque ponen en estado de sentencia más asuntos de los que pueden resolver. Y diríamos, ¿en dónde se centra el problema? Pues puede tener muchas variantes, ¿verdad? Muchas variables, muchos factores predisponentes, pero sí podríamos decir, a un juzgado de distrito, porque fue el caso que estudié, normalmente le dotan de 9 secretarios, digamos, le dotan 9 secretarios, pero solo un juez. Y el problema se genera entonces al momento del dictado de la sentencia. Entonces, no es que a un juzgado le falten más secretarios, sino que estamos ante un problema conceptual. Por eso, sostengo que el concepto del modelo de juzgado unipersonal está en crisis, tiene que ser superado, se tiene que dejar atrás. Los modelos de justicia basados en la oralidad no se están introduciendo a estas nuevas vertientes de la gestión jurisdiccional desde el enfoque del management, ¿verdad? Desde el enfoque de la dirección o de las políticas públicas en la administración de los poderes judiciales. ¿Qué tenemos? Pues precisamente eso, ¿verdad? ¿A qué debemos transitar? A verdaderas unidades jurisdiccionales. Así como lo ilustraba el magistrado presidente en su presentación, donde vemos una sala de audiencias que dice sala de audiencias del juzgado primero de control, pero en esa sala del juzgado primero de control presiden ¿cuántos jueces? 10, no sé qué número en específico, pero no hay un solo titular, no hay solo un titular de esas unidades jurisdiccionales, sino que son varios los que presiden audiencias. De tal manera que pues es una forma tanto de aprovechar la capacidad instalada para que no tenga tiempos muertos esa sala de audiencias, como para que no exista rezago. Puede haber rezago por otras situaciones, por saturación de la agenda, si ustedes quieren, si no está funcionando el mecanismo alternativo de solución de controversias, pero en sí mismo el diseño tendría que responder a que la pretensión sea que no haya rezago en el dictado de las sentencias. Se ha pretendido resolver el problema de rezago en sentencias a través de la creación de juzgados auxiliares, pero aquí el tema es que la Constitución, en el caso del amparo, dice que la sentencia se debe dictar en la audiencia constitucional. Y también hay un problema de diseño, porque cuando han asistido a la sala de audiencias de un juzgado de distrito, nunca, ¿verdad? Porque no hay salas de audiencias en los juzgados de distrito, a pesar de que desde la Constitución se dice que se debe resolver en la audiencia. Entonces estamos ante un problema de diseño que también tendrán que atender los que están encargados de la implementación de la reforma laboral, porque tendrán que prever la creación de salas de audiencias si vamos a transitar hacia un modelo de justicia basado en audiencias. En este contexto,
la propuesta pues, va enfocada a eso, a la propuesta orgánica, va enfocada a eso, que se atienda a la experiencia que se ha venido observando en este periodo de consolidación de la reforma penal y que se abone de ello a este nuevo modelo de justicia de trabajo. La resistencia al cambio es un fenómeno que se ha manifestado en este proceso de consolidación de la reforma penal. Conceptos, como ustedes saben, de fundamentación y motivación han constituido un problema de, digamos, conceptual entre la praxis del amparo y la praxis de los juicios orales, porque el juez de distrito normalmente trae tallado en piedra, en mármol, lo que significa la fundamentación y motivación, de acuerdo con aquella tesis de jurisprudencia de la segunda sala, ¿verdad? Que fundamentación es la exposición de la ley, el artículo, la fracción, inciso, subinciso, y en materia administrativa, si es una norma compleja, la transcripción de la parte conducente del acuerdo circular, lo que ustedes quieran. Y un sistema de juicios orales tiene una limitante que es el factor tiempo, ¿verdad? De tal manera que hay que transitar hacia un nuevo paradigma en relación con la fundamentación y motivación de resoluciones en los sistemas de justicia oral. Hay que dejar atrás esos paradigmas y adaptarlos a estos nuevos modelos de justicia, como también sería deseable en el diseño de los requisitos de las sentencias en el nuevo diseño de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O como se le vaya a llamar, si es que deciden hacer una nueva ley a la usanza del Código Nacional o bien si es a través de reformas a la Ley Federal del Trabajo existente. De tal manera que, pues con estos comentarios, yo puedo concluir que estas opiniones, las que nos ha dejado de manera brillantemente expuestas el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, como innovación, desarrollo humano, tecnologías de la información, nos puede ayudar a que el nuevo modelo de justicia laboral sea eficiente y se pueda llevar a cabo de manera rápida, ¿no? En el que pues se dé positividad a lo que ahora establece el artículo 17 constitucional en su tercer párrafo, ¿verdad? Que se propenda, que se busque una justicia material, dejando de lado mayormente los formalismos, siempre que se respete el debido proceso. Pues yo les agradezco el favor de su atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos muchísimo al magistrado Martín Ubaldo Mariscal por esta brillante exposición y abrimos brevemente a un espacio de preguntas y respuestas. Sírvanse levantar la mano, algún comentario, preguntas o respuestas hacia nuestro ponente. Ok. Tu nombre, por favor. Un segundo, el micrófono. Sí, ya. Ahí está. Magistrado, una pregunta. ¿Qué característica particular tiene el trabajador para que se le condicione el acceso a la justicia hoy en día con esta reforma? Ya que hoy en día no puede él demandar directamente, sino que se condiciona que asista a estos órganos de conciliación previamente para poder acceder. Me llama la atención porque es un caso que en Brasil en su momento fue discutido y se consideró que violaba esa garantía al ciudadano. Entonces quisiera saber su opinión sobre el particular. Sí, gracias por la pregunta. Ello revela el interés, ¿no? Y el compromiso de estar en este día, en esta sesión inaugural. Y pues vaya,
lo podríamos enfocar desde esa óptica. Hay pronunciamientos ya de la Corte en torno a mecanismos donde se contemplaba que previamente al ejercicio de la acción se ventilara una instancia. Yo no lo vería como un problema de acceso a la jurisdicción, por los matices precisamente que tiene la justicia de trabajo. ¿Por qué? Pues porque finalmente el trabajador lo que tiene a su disposición es su fuerza de trabajo, y lo que el constituyente permanente, bueno, yo lo vería así, lo que el constituyente permanente contempló es que se busque la solución del conflicto de la manera más rápida. Si eso va a ayudar a que el conflicto se resuelva y él obtenga satisfacción a sus pretensiones a través de estos mecanismos, pues qué bien. Y si no es así, bueno, pues que se pase a la segunda etapa. Yo lo vería de esa manera. Lo podemos enfocar de la otra, ¿verdad? Decir, no, pues si es un obstáculo al acceso a la jurisdicción. Pero desde mi punto de vista y dado los fines de esta reforma, y creo que por eso fue interesante ver el estado en que se encuentra la justicia de trabajo, dicho por un centro tan prestigioso como el CIDE, pues me parece que son factores que hay que atender, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá, por favor. No. Sí, Sí. sí, sí. Y el diseñar estrategias como la reingeniería para poder adoptar este nuevo modelo tanto funcional como procedimental. ¿Considera usted que debería ser un nuevo camino que se debería transitar, que se debería volver a ver a esta parte de mejorar la gestión con modelos como siendo la reingeniería como el más integral de la nueva gestión pública? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué postura deberían tomar los juzgadores, los magistrados y todos los organismos jurisdiccionales para adoptar esta clase de modelos para mejorar la gestión? Yo coincido en que debe de ser integral y vaya, todo el aparato que se encuentra detrás de la función jurisdiccional, como son los consejos de la judicatura, tienen que estar diseñados en función de respaldar totalmente a la función jurisdiccional. Inclusive las tecnologías de la información son útiles cuando los modelos de gestión se han enfocado a dar el servicio de respaldo a la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque sucede que se moderniza la institución o la organización con la incorporación de tecnologías de la información, pero como no se modernizan los procesos, de la mano de lo que usted dice, entonces lo que debería rendir un 100% acaba rindiendo solo un 30%. ¿Por qué? Porque al final el modelo de gestión no se adapta a nuevos paradigmas en la administración o en la gestión. Ha pasado, y bueno, nos pasa mayormente en el Poder Judicial Federal, en que a pesar de que tenemos un sistema como el que ilustraba el magistrado presidente, en el que se centraliza toda la información de los expedientes a nivel nacional,
Al final, cuando se hacen las visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales, se acaba duplicando esa labor. Entonces, todo lo que fue el trabajo de alimentar ese sistema, al final se duplica una labor porque vienes y vuelves a exigir que todo eso que ya está ahí le hagas como un respaldo, ¿no? Entonces dices, tienes todo un staff trabajando en la gestión y al final haces una revisión in situ y puede ser que hasta responsabilidades determines, pero en realidad ese segmento del funcionamiento del órgano jurisdiccional tendría que haber sido responsabilidad desde siempre del staff que está centralizado. Entonces, hay que modernizar bajo este enfoque de reingeniería de procesos. Me parece, ya se está hablando de esto de manera más frecuente a nivel público. Ya por ejemplo, el ministro José Ramón Cosío ha publicado 2 artículos donde habla de reingeniería constitucional y de reingeniería de la presidencia de la República. Además, ya también se ha hablado de la reingeniería en la Procuraduría General de la República. Entonces, es una visión que, aunque ya tiene tiempo que está permeando en las organizaciones, es hasta en fechas recientes en que, por lo menos en México, estamos hablando de su aplicación en las instituciones públicas. De tal manera que sí implica un nuevo modelo de gestión muy rápido. Hoy tenemos el diseño del titular de un órgano jurisdiccional como a la usanza de un jefe de departamento. ¿Por qué? Porque controla personal, recluta personal, da nombramientos, autoriza vacaciones, vaya, todo un esquema que lo vuelven a la par de juzgador, jefe de departamento. Entonces, el enfoque de reingeniería tendría que implicar, a ver, ¿qué es lo que te hace juez? Tus facultades jurisdiccionales. Bueno, vamos a privilegiar tus facultades jurisdiccionales y dedícate a conducir el proceso, dedícate a dictar tus sentencias, dedícate a dirigir la fase de ejecución de los procedimientos. De tal manera que esta visión nos ofrecería esa vertiente, desincorporarle a los órganos jurisdiccionales, a los titulares, todo ese tipo de funciones que no lo hacen más juez. Yo ¿qué puedo compartirles de este estudio realizado? Es que lo que se advierte es un uso, si no inadecuado, que ha podido afectar, por ejemplo, en la definición de un perfil óptimo del servidor público. Porque yo les diría, ¿cuál es el perfil del servidor público del Poder Judicial de la Federación? Bueno, depende del titular, ¿verdad? Depende del titular, porque si hay 1,800 órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, cada titular define el perfil de la persona que va a contratar en su órgano jurisdiccional, cuando que este tema tendría que ser definido por un departamento especializado en recursos humanos. De tal manera que si el enfoque de la reingeniería de procesos serviría para que fuera enfocada la gestión de los poderes judiciales desde una visión que permee al funcionamiento de toda la corporación, ¿verdad? De toda la organización. Claro que sí, lo deseable sería eso, ¿no? Que ahora, al estar transitando a estos nuevos modelos de justicia, se aproveche y que se cree toda una estructura en la que se transite a un nuevo modelo también de gestión. Gracias.
Muchísimas gracias. Con esto agradecemos al magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, quien de manera brillante nos ha señalado que durante los últimos 25 años ha dado una serie de cambios constitucionales de manera muy relevantes. En 1992, el cambio del artículo 27 constitucional que creó el Tribunal Superior Agrario y con ello los Tribunales Unitarios Agrarios. Después, la reforma de junio de 2011 en materia de amparo, que redireccionó el juicio de amparo. Y finalmente, la reforma al artículo 123, apartado A, fracción 20, de manera muy particular en su primer párrafo, que ahora obliga a los tribunales, tanto federales como locales, para conocer de los juicios laborales. Muchísimas gracias, señor magistrado. Le agradecemos. Gracias a ustedes.